Video número 8. El diezmo, un fraude religioso. Existe el mito de que el diezmo era siempre lo mejor. Esta no es una verdad bíblica. En realidad, el diezmo en alimento entregado a los levitas era un décimo, y no necesariamente el mejor. Además, los diezmos en animales entregados a los levitas eran todas las décimas partes, no las mejores. Levítico capítulo 27, versículos 32 al 33. Sin embargo, cuando los levitas entregaban su diezmo, del diezmo a los sacerdotes, solo esa porción debería ser la mejor. Resumen: el diezmo era una ordenanza, un estatuto, que estaba claramente regulada en el corazón mismo de la ley mosaica. Y Números 18 es la redacción exacta de esa ordenanza. Conclusión: 1. Solo al Israel nacional, que no podría ser equiparado con la iglesia de Cristo en las diferentes dispensaciones, se le ordenó diezmar. Con todos los versículos del capítulo hacen referencia al Israel nacional y exclusivamente a ellos y a sus hijos bajo términos especiales de pacto. Esta ordenanza jamás fue expandida fuera de estos términos del Antiguo Testamento del Israel nacional para incluir a la iglesia. 2. Solo los sacerdotes arónicos de entre los levitas podían acercarse a oficiar el altar y entrar a los lugares santos y tocar los vasos y el mobiliario dentro del santuario. El culto directo a Dios solo se llevaba a cabo por poder por medio de los sacerdotes. No había ningún sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio del cabeza de familia había sido hecho a un lado del Antiguo Testamento, y ni siquiera la mayoría de los levitas podían rendir culto a Dios directamente. La razón para hacer énfasis en los pasajes que hablan de acercamiento se verá claramente en videos posteriores. Sin embargo, a la relativa doctrina del sacerdocio de los creyentes afecta de manera crucial el diezmo. Además, vea la importante discusión de Hebreos capítulo 7, versículo 19. 3. Los levitas que recibían la totalidad del primer diezmo meramente desempeñaban deberes de sirvientes para los sacerdotes. Hasta ellos morirían si se acercaban a Dios. Versículos 2a, 3, 4 a 6. 4. Ni los sacerdotes ni los levitas podían poseer, heredar ni propiedades. Versículo 20, 23 y 24 y versículo 26. Los diezmos reemplazaban todos los derechos a heredar propiedades. Los diezmos reemplazaban todos los derechos a heredar propiedades. Esta parte clave del diezmo del Antiguo Testamento se discute en un video separado. 5. Aunque no recibían la totalidad del diezmo, a los sacerdotes se les daba ofrendas mecidas, las primicias de la tierra, los primogénitos de los animales limpios, las ofrendas de voto y el dinero del rescate de los primogénitos de hombres y animales inmundos. Véase Nehemías capítulo 10, versículos 35 al 37. Y cualquier extensión de los diezmos y las ofrendas debían incluir estos también. 6. Solo los levitas recibían diezmos, no los sacerdotes. El diezmo les era entregado por sus deberes de sirvientes de los sacerdotes ungidos. Los levitas no llevaban a cabo el ritual del culto mismo. Este aspecto también ha sido mayormente olvidado en la actualidad en un intento por volver a redactar el diezmo para los cristianos. 7. En Números 18, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los que de hecho llevaban a cabo el ritual del sacrificio, no recibían diezmos, solo recibían 1/10 de los que se entregaban a los levitas por todas otras formas de servicio. Por lo tanto, los sacerdotes recibían solo el 1% o un diezmo del diezmo dado en el versículo 26. Este aspecto también ha sido mayormente pasado por alto sin principios bíblicos válidos. 8. El diezmo solo consistía de alimento y era comido.
Véase la discusión completa en el capítulo 1 sobre la definición del diezmo. Este es también otro cambio no autorizado de la palabra de Dios para convertir la ley del Antiguo Testamento en algo que Dios nunca tuvo en mente. 9. Puesto que una parte de la porción de los sacerdotes siempre se llevaba inicialmente al depósito, Dios ordenó que los sacerdotes varones lo comiesen dentro de los lugares santos del alfolí. Sin embargo, puesto que el diezmo de los levitas nunca se llevaba al depósito, Dios lo permitía comerlo en cualquier parte, vosotros y vuestras familias. Capítulo 18, versículo 31. Esto concuerda con Nehemías 10, versículo 37, donde se ordenaba a Israel llevar el diezmo a las ciudades levitas y no al alfolí del templo en Jerusalén. Por tanto, Malaquías 3:10 solo se refiere al décimo del diezmo, que era la porción tomada de las ciudades de levitas y llevadas al alfolí. Reitero, Malaquías 3:10 solo se refiere al décimo del diezmo o los diezmos de los diezmos, que era la porción tomada de las ciudades levitas y llevada al alfolí. 10. Estas instrucciones aparecen claramente en el contexto de los estatutos o las ordenanzas del Antiguo Testamento. El diezmo no estaba ni entre los mandamientos morales ni entre los juicios civiles de la ley. El término ordenanza, estatuto, se usa 4 veces solo en este capítulo. Versículo 8, 11, 19 y 23. Este también en el contexto de Malaquías 3:7 y 4:4, que a menudo pasan por alto. 11. Este capítulo fundacional debe ser estudiado concienzudamente por cualquier estudiante serio de la Biblia que esté interesado en el tema del diezmo. 12. Habiendo estudiado Números 18, es bien difícil entender por qué Eklund dice: a pesar de todo lo que Jesús llevó a cabo por amor a nosotros, no revocó la propiedad del diezmo de Dios. La práctica del diezmo del Antiguo Testamento no era una parte del sistema legal. En realidad, el diezmo era el corazón mismo del sistema del culto ceremonial. El diezmo reemplazó el antiguo sistema de sacerdocio familiar y era fundacional, en que se hacía provisión para la existencia misma del sacerdocio levítico, para que se cumplieran las provisiones religiosas y culticas de la ley.